No podemos dejar de hablar del liderazgo. Es un tema fundamental en la sociedad de hoy, como lo fue en el mundo de ayer. Esa es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación 126, corresponde al sábado 26 de junio. Nuestro texto de lectura es Mateo 20, 17 al 28 y también el profeta Isaías 53, 11 y 12. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio, meditación del texto que se encuentra ahora en Mateo. Estamos leyendo los cuatro evangelios. Hemos denominado esta serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, que es el personaje del que dan cuenta los cuatro evangelios. Recuerden que también hay enseñanza bíblica sobre Jesús en el Antiguo Testamento, todas las profecías mesiánicas. Y también encontramos mucha enseñanza sobre Jesús en todas las cartas que vienen después de los evangelios. En esta serie nos concentramos solamente en los cuatro evangelios. ¿Qué les parece el tema de hoy? Puede parecernos un poco ajeno si no estamos directamente involucrados en tareas de liderazgo, pero recuerden que todos, de una u otra manera, somos líderes en la medida en que influimos en una persona. Si tú influyes en una persona, ya estás ejerciendo liderazgo. Creo que habrá diferencia entre los que influyen en una, en 10, en 20, en 1000, en 10,000 o en millones. Pero en cada caso hablamos de un perfil del liderazgo de que vale la pena tomar nota. Ahora sí, vámonos al texto del Evangelio. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús les reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les parece? Como dicen por ahí, todavía el cuerpo no se ha enfriado y ya se están peleando por la herencia. Así es el corazón del ser humano. Y sobre esto
aprendemos hoy en el texto de Mateo. Vean ustedes, todas sin distingo, las organizaciones necesitan líderes. Pensemos en algo muy actual, el deporte. Vemos constantemente la importancia que tiene el capitán en el equipo de fútbol, el quarterback en el fútbol americano. Y así en cada deporte hay alguien que ejerce una labor de liderazgo. Esto no se limita al campo de juego, también influye la persona fuera del campo de juego. Para los discípulos, ese líder indiscutible fue Jesús. Y amados hermanos, vale la pena subrayar e insistir en algo que he comentado en otras ocasiones. Hoy también necesitamos reforzar, subrayar, insistir en que el único líder verdadero, auténtico, real, con autoridad entre los discípulos de Jesús es Jesús. Todos los demás liderazgos son secundarios, son terceros, son cuarto o son al último. Tienen poca importancia y relevancia en el término más esencial. Claro que tienen su lugar y su importancia como parte de cualquier grupo humano, pero en la dimensión espiritual de la familia de Dios, el líder, el único líder a quien seguimos, es Jesús. Sin embargo, mientras subían a Jerusalén y Jesús les anunciaba por tercera vez su destino en la cruz, el grupo aún estaba sumergido en luchas humanas de grandeza y de poder. Jesús es consciente de eso y les aplica una dosis de lo que podríamos llamar medicina preventiva. Más que cuando ya el niño se ahogó, queremos cerrar el pozo, antes de que el niño se ahogue, hay que prevenir. Y tiene que ver con esta enseñanza realmente radical que va a permitir que el grupo de discípulos se proteja, se blinde de ese peligrosísimo virus que puede destruirlo todo, que se llama el deseo de poder. El detonante de esta historia es muy humano. Santiago y Juan, a través de su madre, se acercan a Jesús para pedirle los puestos de mayor privilegio en su reino, su derecha y su izquierda. Buscaban la gloria, sin entender que ese no es el modelo de Jesús. Cuando se enteran los otros 10 discípulos, también se enojan y se indignan, revelando que en el fondo todos albergan el mismo deseo de poder, de grandeza y de sobresalir. Pero aquí, esa pirámide que tiene en la cúspide un elemento muy pequeño, un 1, se invierte. En ese momento de más tensión, Jesús los llama y les plantea un contraste absoluto. Les dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los de grandes ejercen sobre ellas potestad. Piensen en el emperador romano. Pero entre ustedes no será así. Lo que Jesús les dice es muy claro. El mundo busca el liderazgo para imponerse sobre los demás. Pero en la familia de Dios, entre aquellos que siguen a Jesús, el criterio es justamente el opuesto. El que quiera hacerse grande deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser un esclavo. La pregunta clave que debe movernos a la luz de esta meditación es, o ya no es, ¿quién es el más importante? Esta es la pregunta de los que buscan sobresalir. La pregunta auténtica es, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? No busco una posición, busco una oportunidad de servicio. No se trata, por demás, de alguien que
se envuelve en un activismo incontrolable, afanándose al diario por tareas como lo hacía Marta. Marta, Marta, afanada estás. Se trata del servicio como un criterio de relación basado en mirar al prójimo genuinamente, verlo realmente y considerar lo que realmente necesita. En su libro, un libro que yo recomiendo mucho, Vida en Comunidad, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán muerto en los campos de concentración nazis, nos recuerda que el servicio es una parte sustancial de la comunidad de fe. Justamente la persecución del nazismo, de lo que se llamó en aquellas épocas la Iglesia Confesante, dio lugar a un pequeño seminario donde los pastores en preparación se juntaban para ser educados y formados en un ambiente comunitario. Por eso Bonhoeffer puede desarrollar toda una pastoral de la comunidad. Y él nos recuerda que el servicio es parte sustancial de la comunidad de fe. Es, por decirlo brevemente, la manera en que un discípulo da fruto de que realmente ha recibido la gracia del Señor en su corazón. Porque aquel que ha recibido la gracia, sabiendo que nada hay en él que valga la pena para ganarse o granjearse algún lugar en el reino, saber que no hay nada en nosotros que nos haga aceptables ante Dios, es la puerta de entrada a la humildad, a la sencillez, a la verdadera humildad que no es una mera actitud pasiva, sino una disposición al servicio. El líder cristiano no sigue el modelo del emperador romano ayer o del centurión. Tampoco su modelo era el sacerdote o el rabino. Hoy mismo no es el gerente, el CEO, el líder de un equipo, el quarterback. Se trata de seguir el modelo del esclavo que nos propone Jesús. ¡Qué locura! Imaginemos el impacto de esta afirmación en el contexto del siglo I, donde el siervo no es lo que es hoy. En aquel tiempo era una persona despojada de todo derecho, despreciado. Así es el modelo que propone Jesús. Y hoy sigue siendo un modelo escandaloso, porque seguimos entendiendo el liderazgo como la cúspide de una pirámide, a la cual se escala para acumular poder y privilegios. Sin embargo, Jesús cierra el pasaje encarnando su propia enseñanza con la declaración más audaz de su ministerio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Rey del Universo, el líder, lavando pies y entregando su vida. Esa es la verdadera revolución del reino al que hemos sido invitados. Miren lo que ya decía el profeta Isaías, capítulo 53, versos 11 y 12. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ese gran teólogo británico John Stott dijo sobre ese texto bíblico: la soberanía del mundo se ejerce mediante el dominio. La soberanía del reino se ejerce mediante el servicio. La cruz es el patrón del liderazgo
cristiano. Tal vez podríamos añadir de nuestro ronco pecho la toalla y el hebrillo es la marca distintiva del líder cristiano. Les envío un abrazo muy cariñoso, que tengan un día de mucha bendición, si es de descanso, que puedan reposar, listos mañana domingo para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor.